Así que permítame orar para iniciar el sermón de esta mañana. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos has hecho bien. Nos tienes en tu casa, Señor, aprendiendo de tu palabra, pero sobre todo, Señor, conociéndote más a través de ella. Guíanos en tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros para la verdad, para estas realidades que tenemos que entender y que nos van a bendecir muchísimo, Señor. En tus manos estamos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Muy bien, les invito a que abran sus Biblias, hermanos, en Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 17. Y hoy vamos, si Dios nos lo permite, porque el tema es extenso, se puede decir mucho sobre el tema, pero si Dios nos lo permite, hacerlo conciso, práctico y claro, para que hoy nos llevemos una idea o una visión clara sobre lo que es el ayuno. Voy a leer la palabra de Dios y luego avanzamos, ¿no? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, fíjense quiénes, es importante, ¿quiénes van a Jesús? Los discípulos de Juan. Y le preguntan, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Wow, ahí los sacude enormemente, ¿no? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo, tira del vestido y se hace peor la rotura. O sea que si estaba roto se va a romper más. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de manera que los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden incluso. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, Jesús y el ayuno. Antes que avancemos en el desarrollo del texto mismo, lo primero que quiero que tengan en sus mentes es quitar esta idea de que algunos dicen, voy a ayunar no viendo televisión, voy a ayunar no comiendo no sé qué, no voy a ayunar no haciendo no sé qué que me gusta. Eso no es ayuno. Eso de si te gusta ver televisión y no la ves y que vas a ayunar como una restricción. No. El ayuno está relacionado completamente con los alimentos. Punto. ¿Ok? Y los alimentos tienen una relación y el ayunar con una cuestión espiritual que vamos a ir viendo. Pero eso porque lo he escuchado, ¿no? Que de repente sí dicen, no, pues ayuna, no ves televisión. Eso no tiene nada que ver. Entonces vamos a centrarnos en lo que sí es el ayuno realmente y cómo lo redefine Cristo. Porque si se dan cuenta los que, como lo dice el texto, ¿quiénes van a Cristo? ¿Quiénes van a Jesús? Los discípulos de Juan. Y en ese sentido, qué interesante, se alinean en esta práctica del ayuno con los fariseos que Jesús viene criticando constantemente en todo lo que él viene diciendo en Mateo. Pero ahí se alinean, ¿no? Hasta le dicen, nosotros y los fariseos sí lo hacemos. Bueno, primero, en la Escritura, el ayuno no es una práctica estática, hermanos, sino una realidad que va tomando forma conforme avanza la relación en Dios. ¿Sí? No es lo mismo la relación con Dios en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, y mucho menos Cristo resucitado. Entonces el ayuno no es estático, como una mera costumbre o mera forma religiosa que hago y ya, no. Lo que comienza en el antiguo pacto como expresión de aflicción, dependencia y clamor, encuentra un punto de tensión en la persona de Cristo y finalmente es reinterpretado a la luz de su muerte y su resurrección. ¿Pueden verlo? Yo miro el Antiguo Testamento, veo cómo lo hacen, pero tengo que tomar en cuenta que Cristo no ha venido.
Y luego ya Cristo está presente, le preguntan por qué no hace esa práctica y él lo redefine desde dónde, desde el esposo, él. Ya es otra cuestión, ya es otro momento en la historia de la redención. Y luego tengo que tomar en cuenta que ya Cristo muere, resucita, y es nuestro momento en el que ya no es lo mismo que en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento. Todo eso lo tengo que tomar en cuenta cuando ayuno, hermanos, para poder ayunar realmente desde la base teológica correcta, desde el momento de la redención correcta. Y Jesús lo redefine. En el Antiguo Testamento, el ayuno aparece principalmente ligado a quebrantamiento, al arrepentimiento y a momentos de crisis. Era una señal visible de humillación delante de Dios, donde el hombre reconocía su necesidad y buscaba intervención divina. Fíjense qué importante. Estamos hablando del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo. Hay una necesidad de humillarse, hay una necesidad de aflicción, hay quebrantamiento, hay luto, hay duelo y hay una necesidad de buscar esta conexión con Dios. ¿Vamos bien? Ok. Podemos ver ayunos comunitarios del pueblo de Israel en situaciones muy difíciles. Se establece como parte de la ley, en Levítico 16, 23 y 17, todo el mundo debía afligir el alma, dice el texto, y eso tiene que ver con el ayuno. Ayunos convocados en tiempo de crisis no eran fijos, sino convocados por líderes espirituales o los que gobernaban. En tiempo de guerra o peligro, según Jueces 20:26, Israel ayuna antes de una batalla. En 1 Samuel 7:6, bajo Samuel, el pueblo ayuna y confiesa su pecado. Ante la amenaza nacional, segunda de Crónicas 23, el rey Josafat proclama ayuno en toda Judá. En el libro de Esther vemos que Esther pide un ayuno colectivo antes de presentarse ante el rey. Y Nehemías 9:1, el pueblo ayuna, se humilla y confiesa su pecado. Esto lo vemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero también vemos que esa práctica del ayuno en algún momento perdía su sentido real de la búsqueda de Dios y solo era un acto religioso, como lo denuncia Isaías 58. Ayunan, pero viven en injusticia, dice Isaías. Se humillan externamente, pero no hay transformación interna. El ayuno sin una vida alineada a Dios pierde su valor. Ayuno sin buscar la voluntad de Dios pierde su sentido. ¿Por qué? Porque los que conocemos el pasaje de Isaías 58, incluso algunas Biblias tienen un encabezado que dice el verdadero ayuno. Yo sé que son agregados, pero a veces ayudan muchísimo para crear un enfoque sobre todo lo que está diciendo. Y el pueblo externamente les hacían ayuno, hacían quebranto, se humillaban según ellos, externamente. Y le reclaman a Jesús, le reclaman a Jehová, a Dios, en ese pasaje que Isaías exhibe su hipocresía. Y le dice, Señor, pero nosotros ayunamos, nosotros nos humillamos. Ahí está Isaías 58. No lo leo todo porque pues no acabamos, pero ahí está el pasaje. Y Jehová les va a contestar, ese es el ayuno que yo he escogido. Que externamente se humillan, hacen, ¿no? Restringen su cuerpo, pero ¿qué tal oprimen a los trabajadores? ¿Qué tal se quedan con sus sueldos? ¿Qué tal su injusticia? ¿Ese es el ayuno que yo escogí? Y Jehová les contesta de otra manera, no, ese no es el ayuno que yo escogí. ¿Eso de qué sirve externamente? Que externamente hagas cosas, si no está conectado con la realidad de Dios, la voluntad de Dios, no tiene sentido, no sirve. Es mera religiosidad sin sentido, una expresión de algo que no tienes dentro. Porque el ayuno busca afligir el alma y buscar a Dios de una forma honesta. Pero si lo haces como mero rito, no tiene sentido, dice. Isaías lo denuncia ya
en el Antiguo Testamento. Y hay unos, bueno, podemos ver unos tremendos, ¿no? Y aflicción, y llanto, y quebrantamiento, y arrepentimiento. Pero si lo haces como una simple práctica y todavía piensas que ya Dios te debe algo, no tiene ningún sentido. Porque hay quienes dicen eso, ¿no? Así le reclamaron a Jehová en el pasaje de Isaías 58. ¿Por qué no nos escuchas? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos haces caso? Si ayunamos. Porque su corazón está muy lejos de mí. Este pueblo de labios y con sus prácticas que me adoran, pero su corazón está lejísimos. Y eso es un mensaje para nosotros. Porque si tú acostumbras a ayunar, primero tienes que tomar en cuenta lo que estamos aprendiendo el día de hoy. El tiempo de la redención es otro, porque Cristo ya llegó, aquí no había llegado. Así que no puedes ayunar como ayunaban ellos en el Antiguo Testamento, no. Y aún así, con la crítica que hace Isaías, menos. Pero, sin embargo, hermanos, al llegar a los evangelios, como vemos en Mateo 9, surge una pregunta clave. ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunan como los de Juan el Bautista? La respuesta de Jesús introduce un cambio radical. Mientras el esposo está presente, no es tiempo de ayuno, sino de gozo. ¿Puedes verlo? Fíjate el tiempo del proceso de redención. Sin Cristo en el Antiguo Testamento, luto, duelo, tristeza, aflicción, búsqueda de Dios. En el tiempo de Jesús dice, permítame, el esposo, Jesús va a redefinir el sentido y el uso del ayuno, no lo va a quitar, lo redefine. ¿Desde dónde? Desde una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Que el esposo está presente. Y entonces les dice, ¿por qué van a ayunar si el esposo, que es él, está presente? No es tiempo de tristeza, no es tiempo de dolor, sino de gozo. Pero es muy interesante porque no está diciendo que no vaya a haber tristeza, que no vaya a haber dolor, que no vaya a haber duelo. No está diciendo eso. Dice, pero ahora lo vas a definir desde lo que es Cristo, que es muy diferente. Vamos a avanzar. La respuesta de Jesús introduce un cambio radical. Mientras el esposo está presente, no es tiempo de ayuno, sino de gozo. Esto marca un momento de transición. Fíjense bien, el ayuno ya no puede entenderse únicamente desde la lógica del antiguo pacto, porque la presencia de Cristo redefine la experiencia espiritual. Su cercanía altera el significado del momento, la espera y la búsqueda. Cuando cuestionan a Jesús, el trasfondo que tienen ellos, los discípulos de Juan, que se alinean con los fariseos, ese trasfondo tiene que ver con lo que se venía enseñando, haciendo y creyendo en el antiguo pacto antes de Jesús. Pero Jesús ya está, y eso es lo que ellos no pueden entender. Y eso es lo que muchas veces nosotros mismos carecemos cuando ayunamos. No vivimos el ayuno desde la nueva realidad, como no lo hacen los discípulos de Juan ni los fariseos. Entonces, el contexto antes de Jesús, en el que llegan a preguntarle, en la mente judía, en la mente de los discípulos de Juan, está luto, crisis, espera y búsqueda. Una necesidad de Dios. Y reitero, no es que ya no hubiera tiempos difíciles, los iba a haber. Pero ya Jesús redefine el sentido del ayuno desde el esposo presente. No es lo mismo estar sin Cristo que estar con Cristo. No es lo mismo vivir una vida de problemas sin Él que con Él. No es lo mismo buscar algo que todavía no llega que estar cuando ya llegó. ¿Pueden verlo? Es muy diferente y eso nos debe de llamar a nosotros poderosamente la atención
Porque inclusive nosotros mismos, hermanos, muchas veces no partimos desde la gracia de Dios, no partimos desde nuestra nueva realidad y a veces, como dice Pablo, no, sufrimos como los que no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. Entonces nuestra definición del dolor es completamente diferente a la definición del dolor sin Cristo. Y no se diga la resurrección, que ahorita vamos a ver. Los tiempos difíciles no desaparecen, mi hermano. Siguen estando presentes como en el Antiguo Testamento lo vemos. Pero Jesús lo va a redefinir desde Él, desde el esposo. El ayuno ya tiene otra circunstancia alrededor, tiene otro contexto. Ya no como una respuesta centrada en la crisis, sino como una práctica que gira en torno a la relación con Cristo, con Él. Vamos a poner un ejemplo. Voy a tratar de ejemplificarlo de tal manera que pueda a lo mejor entenderse mejor. Si Dios me ayude. Digamos que antes de que el Señor te llamara a ser parte de su reino, de su justicia, antes de que el Señor te llamara aquí, sí, a sus pies, te hiciera hijo y fueras coheredero junto con Él de todas las promesas que están allí, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo eran tus crisis? ¿Cómo era tu soledad? ¿Cómo eran tus depresiones? ¿Cómo era todo eso que nos invade constantemente? Nunca va a ser igual que con Cristo que sin Cristo. Porque sin Cristo tú veías una realidad desde la crisis, desde lo que me está pasando. Ahora lo ves diferente. Porque Cristo ya ha venido. Porque Cristo está presente. En la época de Jesús, Él les dice, pero ¿por qué estarían en duelo, en luto, si el esposo ya está? ¿Por qué estarían en espera o buscando algo que ya llegó? Soy yo, dice Jesús. Y eso redefine todo. Porque tú puedes estar en espera de que, no sé, en una situación complicada, llegue tu papá, llegue tu mamá, llegue el abogado, llegue quien te vaya a ayudar. Y una vez que llega, ¿qué pasa? Cambia, ¿no? La circunstancia. Hasta decimos, no, ya llegó, como ya se va a acabar o ya tenemos un apoyo, ¿no? Ya llegó. Bueno, pues es lo que les dice Jesús, ya llegué. Esta búsqueda ya está presente. Esta necesidad está cumplida. Este apoyo está dado. ¿No te dará gozo? No, pues sí. Entonces redefinamos las circunstancias desde Cristo. Si hoy en día tú tienes una necesidad, tienes una aflicción, tienes un problema, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanos? Oramos, ¿no? Nos acercamos al Señor y le pedimos, Señor, ayúdame. Antes que no tenías eso, ¿qué hacías? Oh, bueno, un mar de aflicción. Entonces el ayuno, visto desde la perspectiva del Antiguo Testamento sin Cristo, se entiende. Luto, duelo, aflicción, quebrantamiento. Pero Jesús les dice, pero yo ya llegué. Todas esas tipos y figuras están cumplidas en mí. Entonces nosotros siempre tenemos que interpretar todo tipo, figura, anuncio, y incluido el ayuno, de Cristo a Cristo, desde Cristo a nosotros. No puedes ayunar como el antiguo pacto, como si Cristo no hubiera venido. Desde una crisis sin consuelo, desde una crisis con ausencia, ahora está presente. Así que desde ahí Jesús redefine y dice, pues hay gozo, ¿no? En medio inclusive de las circunstancias difíciles. Por eso Jesús dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Todos los símbolos, vuelvo a repetirlo, imágenes, figuras y tipos del antiguo pacto deben pasar por Cristo, hermanos. Y desde Cristo ser entendidos por nosotros. Esto incluye también el ayuno. No podemos tomar la práctica del ayuno tal como aparece en el Antiguo Testamento y aplicarla directamente a nuestra vida, sin primero verla a la luz de Cristo. Si lo hacemos,
corremos el riesgo de practicar algo que, aunque bíblico, no está siendo comprendido correctamente en la realidad en la que vivimos ahora. Porque eso es lo que te dicen, ¿no? Pero es bíblico. Sí. Cualquier cosa te dicen eso. Es bíblico. Te hablan de diezmo y te dicen es bíblico. Te hablan de ayuno, te dicen es bíblico. Te hablan de no comer ciertas cosas y te dicen es bíblico. Y te enseñan el pasaje, ¿o no? Y lo ves y dices, sí, sí es bíblico. Pero, ¿en qué realidad estamos? ¿Desde qué punto lo vemos? No puedes traerte cosas del antiguo pacto a la vida real si no pasan por Cristo. Si no, seguiríamos pues matando animales, rociando sangre a todos, ¿o no? Y eso es bien importante, hermanos, porque es un principio fundamental teológico. ¿Por qué? Miren, lo estamos aplicando al ayuno, pero lo puedes aplicar en muchas cosas. Muchas veces se arman los debates, ¿no? Que dicen, es que no puedes comer sangre. Porque la Biblia dice, es bíblico que no es bueno comer sangre, porque de ahí emana, ¿no?, la vida. Y le dices, ¿y dónde está eso? Ah, está en la ley, ¿no?, de santidad, el Levítico, y te dan las citas, y ves, y ahí dice, ¿no? Y luego te dicen, bueno, pero también en el Nuevo Testamento. ¿En dónde? Ah, en el primer concilio de Jerusalén. Ok, ¿en qué contexto se está viviendo? Bueno, pues están diciendo que si se puede, que si no se puede, y llegan a un concilio, consensan, y se les dice, bueno, no coman de sangre, ni de ahogado, ni forniquen. Yo siempre cuando escucho eso digo, ¿se les tenía que decir que no fornicaran? Pues sí, porque venían completamente de otra cultura. Había que enseñarles cosas, y es un concilio, pero después Pablo va a tocar el tema más adelante y lo va a desarrollar desde Cristo. ¿Por qué? Porque si tú tomas algo del Antiguo Testamento, no lo pasas por Cristo y desde ahí lo entiendes hacia nosotros, lo pasas directamente, te tienes que traer toda la ley. Toda, así lo dice la Biblia. Si en un punto eres culpable de la ley, ¿lo eres de qué? De toda la ley, porque nadie es salvo por la ley, ni justificado por la ley, sino por Cristo. Entonces, todos esos tipos y figuras son cumplidas en Cristo y de ahí se entienden a nosotros, porque si yo tomo un aspecto del Antiguo Testamento y lo paso directo, me tengo que traer todos. Por eso, en el caso de la sangre, como un entendimiento de lo que estamos hablando, también dice en ese mismo párrafo que la mujer que está menstruando no puede pararse al frente. ¿Pueden ver? No puede entrar al sinagoga. Entonces, ¿por qué te trajiste ese y no te trajiste el otro? Porque no lo estás entendiendo en la nueva realidad. Cristo es el cumplimiento de todas esas sombras, tipos y figuras. Él ya las cumplió. Si no, imagínate. Jehová, Dios, le dice a su pueblo que va a hacer la Pascua, que era inmolar el cordero, sangrarlo, y hacía todo un ritual para quemar las vísceras, etc. Perpetuamente. Perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Para siempre, todo el tiempo, perpetuamente. ¿Y por qué no lo hacemos? Si dice que es perpetuamente. ¿Se equivocó el Señor? ¿No se cumplió la ley? ¿Se contradijo Dios? Por supuesto que no. Se cumplió perpetuamente. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no tenemos que hacerlo. Y como Él no muere, no necesitamos levantar a otro sacerdote para que lo haga otra vez, como se hacía en el antiguo pacto. Él no muere, lo hace una vez y sigue vigente, sigue vigente, sigue vigente para siempre. ¿Vieron cómo se entiende ese punto? Lo mismo el ayuno. Yo no puedo ir al Antiguo Testamento a ver cómo ayunaban y flagelarme y llenarme de ceniza y entonces ayunar y dejar de hacer una especie de ascetismo, de rigurosa disciplina física que no lleva a nada, con un vacío en el corazón. Pues es en lugar de glorificar a Dios,
lo transgrede porque nos va a preguntar, ¿y Cristo? Pero desde Cristo es diferente. Y eso es lo que Jesús les dice a los discípulos de Juan. El esposo ya está. Y eso trae gozo. Gozo que redefine incluso el mismo sufrimiento, el mismo dolor. Mira, voy a poner un ejemplo. Alguien está muy enfermo. ¿Qué le decimos? Dios te bendiga. Cristo es con nosotros. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y eso garantiza que vamos a resucitar. O sea que te tocó sufrir acá, estás sufriendo con el dolor, sí. Pero en Cristo nos vemos en el cielo. Ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Porque Cristo ya que resucitó. Es una nueva realidad. ¿Puedes verlo? A que no esté Cristo y que no haya venido Cristo, y entonces, ¿cuál sería tu consuelo? Confía, alguna vez vendrá un Salvador. Y ese Salvador se nos promete que morirá por nuestros pecados. A que digan, murió y resucitó. Cambia la realidad de lo que estás haciendo. Se redefine el dolor a través de qué? Del gozo en Cristo. Cuando llegamos a Mateo 9, Jesús confronta precisamente esta comprensión cuando responde a los discípulos de Juan el Bautista. Su respuesta no niega el ayuno, pero sí la reubica completamente. La presencia del esposo cambia el tiempo, el sentido y la manera de practicarlo. Por eso, hermano, antes de preguntarnos si debemos ayunar o cómo hacerlo o cómo ayunar, la pregunta correcta no es esa. La pregunta es, ¿desde qué realidad estamos entendiendo el ayuno? ¿Desde la sombra tipo anuncio, que era el antiguo pacto, o desde su cumplimiento en Cristo? Mucho se ha escrito del ayuno y mucho se piensa de esta práctica. Jesús replantea la visión, no la desestima, está bien que lo hagas, pero la replantea desde él, desde el esposo. El Evangelio de Mateo de 9, 14, 13, después de la pregunta sobre el ayuno, Jesús responde con 3 imágenes. Los invitados a la boda. Una boda, ¿quiénes son los invitados? El remiendo de la tela nueva, el vino nuevo en odres viejos. No son 3 ideas distintas, sino 3 maneras de decir lo mismo desde ángulos diferentes. Primero, los hijos de la boda. ¿En qué tiempo? Jesús está aquí y les dice, hay gozo. Jesús comienza con la imagen del esposo. La lógica es simple pero profunda. No se puede ayunar en un tiempo que corresponde al gozo. Entonces no entendieron nada. No habían entendido nada los discípulos de Juan, mucho menos los fariseos. Juan mismo, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿qué le manda a preguntar a Jesús? ¿Eres tú o esperamos a otro? Porque no había entendido nada. Hoy en día, muchos tampoco lo entienden. Hablan de un reino futuro como si Cristo no reinara hoy, ahora. Hablan de una esperanza como si Cristo no se hubieran cumplido. Hablan de promesas literales como si no hubiera dicho la palabra de Dios que en Cristo es un sí, un amén en todas las promesas. Todavía hoy pasa eso. Y Jesús les dice, pues si ya llegué, que no están entendiendo nada. Juan mismo le dice, ¿no? Eres tú, esperamos a otro, porque él no se ve en la realidad que él piensa que debe ser. Y le dice, los cojos andan, los ciegos ven, los demonios son expulsados. Ya llegué. Eso redefine cosas, cambia todo. Mira, de una forma más práctica te lo voy a decir. En nuestra vida diaria cotidiana,
antes de Cristo, ¿no nos despedazaba cualquier cosa? ¿No nos derrumbaba cualquier cosa? ¿No nos tiraba y nos hacía? Hoy no. Hoy, inclusive la necesidad económica que dice Pablo, esa necesidad económica que está sintiendo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es diferente. No es que no hubiera necesidad, sino Pablo dice, ya en Cristo lo puedo vivir, Él me fortalece. Haya necesidad, haya escasez, yo puedo soportar esas cosas porque hay una nueva realidad de mi vida, Cristo. Y Él redefine, dice, sí, así que, sea lo que sea, he aprendido a vivir en Cristo. Todo lo puedo en Él. Qué hermoso. Pero eso debe ser una verdad en nosotros. A lo mejor te decían, oye, te veo muy tranquilo, antes ya te hubieras desgarrado ahí las vestiduras. Es que ahora ya está Cristo en mi vida. Es que ahora ya Cristo cuenta. Es que ahora Cristo ya ha llegado a la casa. Oye, antes se peleaban entre ustedes y parecían gatos y perros, ahora ya, es que ya llegó el Señor. ¿No? Por lo menos en mí. Espero que lleguen los demás. Hay una nueva realidad y eso es lo que no han entendido, incluso hoy mismo. No se puede ayunar en tiempos de gozo, les dice Cristo a los discípulos de Juan. Aquí el ayuno queda directamente ligado al tiempo de Dios. En el antiguo pacto tenía sentido porque el pueblo estaba en espera, hermanos. Pero ahora, con Cristo presente, el momento ha cambiado. Esto rompe completamente con la práctica automática del ayuno. No todo tiempo es tiempo de ayunar. Y al mismo tiempo Jesús deja abierta la puerta. Vendrán días. Es decir, el ayuno no desaparece, pero queda condicionado a una nueva realidad. Así que si tú ayunas, hermano, para la gloria de Dios lo hace, pero lo tienes que hacer desde la nueva realidad. Y ni siquiera es la realidad del tiempo de Jesús con sus discípulos y de Juan. Nuestra realidad no es esa. Nuestra nueva realidad dentro del proceso de redención, ¿cuál es? Cristo resucitado. El Espíritu Santo derramado en nuestras vidas. Una unidad con Dios. Hemos sido reconciliados, es otra cosa. Y desde ahí tienes que ayunar. El remedio de la tela nueva. El problema de mezclar. Jesús les dice, no puedes tomar un pedazo de tela nueva y ponerlo sobre un vestido viejo. ¿Por qué? Porque lo nuevo no se adapta a lo viejo, lo termina rompiendo. Aquí el punto ya no es el tiempo, sino la incompatibilidad de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la tela? Los que saben de eso. Yo me compro una camisa, la lavo y ¿qué hace? Se encoge, ¿no? Pero después ya no. Ya se encogió lo que tenía que encoger, ya se queda allí. La uso, se rompe. Si le pongo algo nuevo alrededor de un hoyo, a lo ya viejo que ya se encogió y lo nuevo no se ha encogido, ¿qué va a pasar cuando la lave? Que se va a encoger la tela nueva y va a jalar lo viejo y ¿qué va a pasar? Se va a romper. No cabe. No ayuda. Destroza lo que ya estaba incluso. ¿Pero a qué se está refiriendo Jesús? A las prácticas religiosas de ese tiempo que había antes. Lo nuevo es el Evangelio, lo nuevo es Cristo, es la nueva realidad, pero lo quieren meter en estas prácticas religiosas del antiguo pacto que ya no están en ese concepto y no cabe. Esa rigidez de las prácticas religiosas del Antiguo Testamento ya no caben en lo nuevo que es el Evangelio. Tan es así que Jesús, en relación a todo el capítulo y los milagros que hace, es evidente. Lo nuevo no se adapta a lo viejo, lo termina rompiendo. No puedes tomar la realidad de Cristo, traer y tratar de insertarla dentro de la mentalidad del antiguo pacto. ¿Cuál era la mentalidad del antiguo pacto? Mérito, aflicción como fin y religiosidad. Si lo hacemos, no mejoramos lo anterior, lo desgarramos más. A todo sistema religioso
antes de Jesús, la enseñanza es clara. No ayunes como antes porque no es esa la realidad hoy en día. Ya está el esposo, hay gozo. Si tú quieres meter esto, este evangelio, esta grandeza que se esperaba, se anunciaba, ya presente en una estructura religiosa antigua, no va a ayudar. Va a romper más que ayudar. Porque lo viejo es, dice, meritorio, así se veía, inclusive rígido, era religiosidad y aflicción. Ya no cabe. ¿Puedes ver lo que está diciendo Jesús? ¿Cómo lo está confrontando con esta idea? Y a veces, hermanos, nosotros hoy mismo podemos caer en esos errores. ¿Y por qué haces esto, hermano? Bueno, es que así me enseñaron mis papás. ¿Pero lo entiendes? ¿Pero sabes qué significa? ¿A dónde apunta? ¿O desde qué realidad lo estás haciendo? No, como una mera práctica. Y ahí te voy a denunciarlo. Muchos líderes religiosos abusan de tu ignorancia y te venden una práctica del antiguo pacto como nuevo pacto, lo meten y te vacían el bolsillo. Es la verdad. Qué pleito con el diezmo. El diezmo es un sistema tributario del antiguo pacto. Ya con Jesús no entra el diezmo, Yo sé que no estoy hablando de diezmo, estoy hablando de ayuno. Pero es lo mismo, es meter algo del antiguo pacto con otro sentido al nuevo pacto con Cristo ya presente. No cabe. Pero abusan de tu ignorancia. O si no ayunas, no eres religioso, como dicen. ¿Se dan cuenta lo que estaban diciendo los discípulos de Juan? Estaban haciendo dos categorías de personas, ¿no? Nosotros sí, los fariseos, ustedes no. Caray, como una denuncia, ¿no? Pues no que muy religiosos, no que muy... No, hermano. Pero así es. Por eso es importante entender nuestra nueva realidad. Y ahí está la crítica fuerte y dura de Jesús para el sistema religioso de su época. Luego habla de el vino nuevo y los odres. Y aquí el problema es la capacidad. En uno es el tiempo y aquí es la capacidad. Fíjense bien. Jesús lleva la idea más lejos. Dice, el vino nuevo necesita odres nuevos. ¿Por qué? Bueno, el cuero, estaban hechos donde guardas el vino eran unas como bolas de cuero, que si tú le pones vino a uno nuevo, el vino fermenta y se expande. ¿Y el cuero qué hace? Se expande también, es flexible. Pero una vez que ya se expandió, ¿qué pasa? Que se pone rígido, se pone duro. ¿Qué pasa si le metes vino nuevo otra vez? Que otra vez fermenta y expande, ¿y qué va a pasar con ese odre? Se va a romper. ¿Qué necesitas hacer para que eso no pase? Poner un odre nuevo. Poner un odre nuevo. Este sistema religioso del antiguo pacto era una sombra, una señal, una prefigura de lo que había de venir. Cristo ya vino. Entonces, ese odre viejo no va a entrar. El evangelio va a hacer estos estragos porque no cabe en ese odre viejo que anuncia, que prefigura. Pero no lo es. Entonces Jesús denuncia esto. No cabe. Y eso va para ti, para mí, ¿por qué? Porque a veces tenemos estas ideas preconcebidas, religiosas, y cuando metemos el evangelio, nada más nos damos cuenta que no cabe. Y que lejos de edificar, rompe, destruye. Y no edifica. ¿Vieron lo que está haciendo Jesús? Está durísimo. Y eso nos llama a nosotros. Y lo puedes aplicar de muchas maneras. Voy a poner un ejemplo. Yo crecí bajo una estructura religiosa enérgica, muy enérgica. Pero cuando crecí me di cuenta que había unas cosas que pues no edificaban, que es meterlo en un odre viejo, algo nuevo y que se rompe, ¿no? Y no va a edificar. Pero hay que entenderlo así.
Hay que entenderlo desde una nueva realidad. Y empiezas a romper con paradigmas, empiezas a romper con cosas dogmáticas que no deben ser dogmáticas porque no caben y rompen en lugar de edificar. Aquí el énfasis dice ya no es lo que no se debe mezclar, sino que lo nuevo requiere una estructura capaz de contenerlo. La gracia, a diferencia de la ley. ¿Qué tenían en el antiguo pacto? La ley, mandamientos. ¿Qué hay en el nuevo pacto? La gracia, la misericordia. Por eso les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Pero no lo alcanzaban a entender. Y luego acá les dice, un vino nuevo en odre nuevo, no en un viejo. Como estáis acostumbrados a hacerlo, ¿no? Así casi. El vino nuevo, la vida del reino, la realidad de Cristo, tiene una dinámica distinta. Está vivo, se expande, transforma. Si lo metes en odres viejos, viejas categorías mentales, viejas prácticas sin renovación, ocurre lo inevitable. Se pierde el vino y se rompen los odres. ¿Vieron? Y allí nos cuestionamos. ¿Qué de mi expresión de fe, que llamamos religión, qué de mi expresión de fe está alineado al odre viejo? Está alineado al antiguo pacto, y cuando viene el nuevo vino, que es el evangelio, que se expande, que está vivo, que edifica, no cabe. El problema que Jesús está señalando no es si ayunas o no, sino ¿por qué lo haces? ¿En qué sentido lo haces? Está preguntando desde un tiempo que ya cambió. Está intentando mezclar dos realidades y está usando estructuras que ya no pueden contener lo nuevo. Eso es importante. Por eso, aplicar el ayuno hoy sin pasarlo por Cristo es exactamente lo que Jesús está corrigiendo en la mentalidad de los discípulos de Juan y de los fariseos. El ayuno no fue eliminado, pero sí fue transformado. Y todo intento de practicarlo sin entender esa transformación nos lleva a hacer lo correcto de la manera equivocada. ¿Vieron? Estás haciendo algo bueno, pero de la manera equivocada. Desde el punto de vista equivocado. Desde el fundamento equivocado. Cristo ya vino. Pero la historia no termina allí, hermano. Después de la cruz y la resurrección, el ayuno no desaparece, sino que entra en una nueva dimensión. Ya no es simplemente aflicción ni tampoco ausencia total, sino una práctica que surge desde una realidad distinta. Cristo ha sido revelado, el Espíritu ha sido dado y la comunión con Dios ya no se basa en una distancia, sino en una unión con Cristo. Y eso cambia todo. Por eso, entender el ayuno hoy requiere más que repetir formas antiguas y cosas que hacemos por repetición. Exige discernir en qué momento de la historia redentora estamos viviendo, hermano. De lo contrario, corremos el riesgo de hacer lo mismo que los discípulos de Juan. Aplicar categorías anteriores a una realidad que ya ha sido transformada. Y ahí estamos metidos a veces, en una necedad, traer cosas del antiguo pacto al nuevo pacto sin pasarlos por Cristo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que se pierde el gozo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Dónde está el gozo ahí? ¿Dónde está el aliento? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está el mismo evangelio? ¿Dónde está la gracia en eso? La desaparecemos nosotros. Ya el ayuno no es para acercarnos a Dios, porque Cristo y en Cristo ya fuimos acercados, hermanos. Ayunar para ganar acceso contradice el evangelio. Así de simple. Así de simple. Ayunar para acercarme a Dios, pues ya está Cristo. ¿Qué necesitas ayunar? Contradice el evangelio. ¿Pueden ver qué tan erróneos podemos estar? El ayuno no es un sacrificio para agradar a Dios. Es otra cosa que también he escuchado. Cristo ya se sacrificó. Él es suficiente.
Y dices, no, es como un sacrificio. No, espérame, el único sacrificio que Dios acepta es el de Cristo en la cruz. Y cuando vamos a Romanos se dice que este es nuestro sacrificio vivo, se habla de entregarte de vida y alma al Señor. No tiene nada que ver con prácticas estructurales de expresión de una fe sin sentido. El ayuno tiene lugar, sí, pero cambia de dirección. El ayuno ya no nace de una necesidad, de una espera, de una necesidad de una plenitud, porque Dios ya está, hermano, en Cristo. Entonces, yo sé que la pregunta es, entonces, ¿para qué ayunamos? Si ayunamos, sí, pero desde una nueva realidad. Y ahorita voy a explicar. El ayuno a la luz de la resurrección no es una práctica de negación para obtener algo de Dios. Y aquí está el punto y el enfoque importante. El ayuno desde la resurrección es una práctica de enfoque para vivir desde lo que ya nos ha sido dado en Cristo. ¿Qué diferencia, no? Y ahorita lo explico más sencillamente, si Dios me lo permite. El cristiano puede ayunar en medio del dolor, pero no como alguien abandonado, sino como alguien unido a Cristo, sostenido por el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia, no? Cuando ayunamos desde nuestra nueva realidad, que es la muerte y resurrección de Cristo, que es la llenura del Espíritu, hay otra realidad en nuestra vida. Yo no ayudo por luto, yo no ayudo por una plenitud de lo que ya es Cristo, para tener una preparación en Él, un gozo en Él. ¿Cómo ayunó Cristo? Eso es importante. No es que repitamos cómo ayunó Cristo como una especie de regla o norma o figura, no, pues que podríamos caer en el mismo error. No, solamente entender cómo ayunó Cristo. Ayunó Cristo para tener una comunión plena con el Padre. ¿Pueden verlo? Una preparación, una llenura. Y eso es lo que hacemos. Yo no ayuno por mérito, yo no ayuno porque estoy ofrendando algo, yo ayuno porque estoy preparando mi cuerpo, mi alma, mi ser para la llenura del Señor que es en Cristo Jesús. Qué diferente, ¿no? Ahora imagínate que yo no digo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hay quienes ayunan y dicen, dije que hasta las 2, ¿no? Ya están temblando, porque sí da esa sensación. Te pones nervioso, empiezas a ponerte de malas y todo. Llegas a tu casa y no me digas nada y dices, ¿estás de malas? No. Es que estoy ayunando. Desde esa realidad muchos ayunan. Ah, no, tengo que dejar de comer y castigar mi cuerpo. ¿Qué es eso? Sin embargo, como dice Jesús, hay una nueva realidad. Y la nuestra es la redención en Cristo, una llenura. Ya lo que Dios me dio en Cristo, el ayuno, lo que hace es meterme en esa realidad y tener una comunión plena con mi Señor desde el gozo. ¿Vieron? Desde un gozo. Por eso Jesús le dice a los fariseos, estos se demacran y todo porque están ayunando. Dice, no, ustedes no sean como esos hipócritas, vístanse bien, todo. ¿Por qué? Porque hay una nueva realidad. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Al ayunar, vas a esa realidad y desde esa realidad ayunas para tener llenura y plenitud en lo que Dios nos ha dado, ¿qué? En Cristo. ¿Vieron la diferencia? Oremos. Señor, gracias porque eres bueno, porque nos has hecho bien y nos has bendecido, porque podemos, Señor, entender estas realidades en Cristo de una manera tal que nos fortalecen, nos animan, nos dan gozo y plenitud. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque nos has salvado, porque nos has dado una salvación tan grande en Cristo. Gracias. Señor, todo lo que hagamos, lo hagamos en esa realidad, para tu gloria. Gozarnos en ti, en el mismo ayuno, Señor, viendo la realidad que eres en Cristo. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Te lo pedimos, Señor, sigue bendiciéndonos como hasta hoy. Danos entendimiento de todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús.